Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien y tenemos una semana más para estas reflexiones que estamos haciendo, muy simples, pero para mí importantes, porque nos ayuda a conocer, ¿no es cierto?, a evaluar, a saber la grandeza de la palabra de Dios. Porque a veces dejamos pasar cosas que nos parecen simples, pero son muy importantes para la vida y para el camino de santidad. Bueno, espero que se encuentren bien en esta semana y hoy tenemos una reflexión que es sobre la oración. Ahora, ustedes saben que la oración para los creyentes en Cristo es el arma más importante. Ahora, vamos a leer acá el paso bíblico del capítulo 6, que va del versículo 5 en adelante. Mateo, capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, entonces podemos llegar a decir, y bueno, ¿para qué orar? Si nuestro Padre que está en los cielos sabe cuáles son nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Bastaría que el Señor nos deje en una bolsita en la puerta de casa o dentro de casa, total, Él puede pasar las paredes, ¿no? Todas las cosas que nos hacen falta, pero no es así, ¿eh? Si dejamos pasar estas cosas y las consideramos como que no, yo pienso que es así o pienso que es de acá o de allá, pero no es así. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Ahora, analicemos esta situación. Nosotros somos hijos de Dios. Si tú sos un renacido, si tú un día conociste al Señor Jesucristo y crees en Él y haces todo lo que el Señor Jesucristo te dijo que hay que hacer, sos un hijo de Dios, porque el Padre nos justificó cuando tú reconociste al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No es que tenemos que hacer obras para ganarnos el cielo, eso no existe. Nosotros fuimos llamados por el Señor y en ese determinado momento conocimos a Cristo. De alguna manera conocimos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede conocer a Cristo? Se puede conocer a Cristo porque alguien, de alguna manera, o por medio de un versículo que escuchaste, o por medio de un opúsculo, ¿no es cierto?, un folleto, o por medio de leyendo la palabra de Dios, encontraste una verdad que para ti estaba oculta y de pronto se muestra, que es esa la obra del Espíritu Santo, y tú la crees, ¿no es cierto? En ese momento, si tú crees en el Señor Jesucristo, sos salvo. Y entonces
comienza en ti una apertura, comienzas a entender, porque ahora tienes el Espíritu Santo, comienzas a entender la palabra de Dios, comienzas a entender cada cosa. Y una de las cosas que se comprenden, tantas cosas, que nosotros somos totalmente dependientes de Dios. No somos autónomos. No fuimos autónomos estando en el vientre de la madre, de mi madre, de la madre de ustedes. No éramos autónomos, dependíamos de las madres. Después, cuando fuimos grandes, aprendimos que no somos autónomos, siempre necesitamos de algo. Y entonces, ¿de quién necesitamos? De Dios. Y cuando tú llegas a ese conocimiento, entonces la única herramienta que tenemos es orar. Y ¿cómo se puede hacer para orar? Bueno, el Señor Jesucristo nos está dando esta idea, estos conocimientos acá, de cómo se debe orar. Ahora, si nosotros pensamos que orar es una, digamos, como que el Señor es un banco y nosotros le pedimos a Él, estamos errando. El Señor es, ¿quién es? No, es el Padre, nuestro Padre, si hemos creído en el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros somos dependientes de Él, totalmente, siempre. Y Él sabe nuestras necesidades, las conoce desde antes de la creación del mundo. Él sabe cada necesidad que tenemos nosotros. Pero, ¿por qué la tenemos que pedir? Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a ir analizando. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Quiere decir que si no lo hacemos como Él nos indica, somos hipócritas. Entonces, porque ellos, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, en orar en público, ¿no es cierto? Orando en público, uno parece que es una persona santa, una persona espiritual, y eso agrada a la carne. Y dice, y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Si yo estoy pidiendo algo a mi Padre para ser visto por los hombres, ya tengo mi recompensa, porque yo quería ser visto por los hombres y el Señor me dio la oportunidad, ¿no es cierto? Pero de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, o sea, en soledad con el Señor. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la manera. Yo tengo que tener una relación, digamos, con el Señor, una relación que no participa otro. Participa el Señor y cada uno de nosotros con el Señor. Y dice, y no tenemos que usar vanas repeticiones, como esas personas que oran y repiten oraciones. Es como si tú vas a tu padre de la tierra, ¿no? Y tú vas y dices, papá, quiero un juguete, papá, quiero un juguete, papá, quiero un juguete, papá, quiero un juguete. Nadie se mueve así, ni tampoco con Dios, ¿no es cierto? Él sabe, nosotros tenemos que hablar con el Señor. Y inútil, vanas repeticiones. El Señor, una vez, y basta, en el senso de que Él conoce ya lo que nosotros vamos a pedir. No es necesario insistir tanto. Lo que sí, nuestro corazón tiene que ser un corazón de reverencia al Padre Celestial. No os hagáis semejante a los gentiles que hacen estas cosas, porque nuestro Padre sabe qué necesidad tenemos. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones? Las reflexiones es,
algo que repetimos siempre, somos totalmente dependientes de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Padre. Tenemos un mediador, que es Jesucristo, es el único mediador, no hay otro, no hay mediadores humanos. El único mediador, la única conexión entre Dios Padre y nosotros es el Señor Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Ahora, cuando yo digo habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, es porque eso lo hizo el Padre. Lo hizo el Padre mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo vienen a vivir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden estar disociados. Toda esta gente que quiere el bautismo del Espíritu Santo, entonces no es creyente, porque si sos creyente, ya tenés al Padre y al Hijo. No pueden estar disociados, no es que el Padre va por allá, el Hijo va por allá, el Espíritu Santo. No pueden estar disociados. En el momento, en el día de Pentecostés, digamos una cosa excepcional, el Espíritu Santo vino a morar sobre los creyentes y a partir de aquel momento, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, cuando creen en el Señor Jesucristo, automáticamente Cristo viene a morar en todos aquellos que creen en Él y viene también con el Espíritu Santo. No hay que buscarlo el Espíritu Santo, porque habita en Cristo. El Espíritu Santo habita en el Padre, habita en el Hijo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios y todos ellos viven en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Padre en secreto y tenemos que pedir algo que el Padre puso en tu corazón. O sea, no son inventos nuestros. El Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos enseñó que el Espíritu Santo obra junto con el Padre y junto con Él para bien nuestro. En la obra que el Hijo realizó en la cruz del Calvario, Él tomó forma de hombre y como hombre murió por nosotros. No podía morir un espíritu. Él tuvo que hacerse igual a los hombres, igual a aquellos que debía salvar. Y Él lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar hoy? Que somos dependientes de Dios, que Dios sabe lo que tenemos que pedir, y eso es lo que tenemos que pedir. No tenemos que hacer insistencia con oraciones, sino que tenemos que pedir al Padre lo que nosotros sentimos que tenemos que pedir, y el Espíritu Santo nos guía en eso. El Espíritu Santo dice que en nuestras debilidades no sabemos pedir como conviene, eso en el libro de Romanos. Entonces, Él, con suspiros inefables, ¿no?, habla a nuestro corazón y nos indica qué es lo que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Y el Señor sabe qué necesidades es que tenemos. ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que pedir las cosas que nosotros creemos que son necesarias para nosotros. No en público. A veces hay que orar en público, está bien, pero no lo hacemos para nuestra satisfacción. Porque si alguno nos pide que oremos en público, lo hacemos, pero no para nuestra satisfacción. Y después, encerrado, en casa, en cualquier lugar, encerrado, y estando en contacto con el Padre, porque es el verdadero contacto. Tenemos un intercesor, uno solo, que es el Señor Jesucristo. Bueno, espero que se encuentren bien, que tengan una hermosa semana
Y si quieren y les gusta este canal, metan un like, como dicen, un me gusta. Bueno, que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.